Jesús reprende a los vientos. En Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Me llama mucho la atención. Aquí acontece que Jesús descansa. Los discípulos tienen miedo. La poca fe hace la diferencia. Jesús reprende los vientos y al mar. El Señor Jesús toma acción hablando palabras con significado. Y aquí queremos enfocarnos. Palabras con significados. O sea que tener solamente fe no es suficiente, porque hay un respaldo, un contexto que nos dice que la fe sin obras es muerta. O sea que las palabras que Jesús habló tenían significado, tenían un propósito, tenían una acción. Era necesario mostrar algo. Los discípulos tuvieron temor, y cualquiera de nosotros puede tener temor, porque pues hay una tormenta, hay vientos, y Jesús está muy tranquilo, muy descansado. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos y Jesús? Jesús descansaba, los discípulos iban despiertos. Jesús confiaba en el Señor, en su Padre, en el Padre Santo. Los discípulos confiaban en Jesús. Pero Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra con propósito es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que el Señor ha declarado que su palabra hace el trabajo al cual el Señor la envía. O sea que cuando Jesús habló la palabra de fe, la palabra con significado, con propósito, con acción, pasó. Yo he estado probando, porque fíjate, podemos hablar cosas, ¿verdad? Y a veces hablamos cosas vanas, sin razón. Le pedimos a Dios cosas, pero no medimos, no calculamos el resultado. O sea, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Para qué lo quiero? Porque Dios no lo va a cumplir. Para el que creyere, todo le será posible. Y cuando nosotros hablamos la palabra que tiene significado, van a pasar cosas, porque va a penetrar, va a ir
y va a discernir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios que tiene significado. Primera Reyes 17:17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hagamos un contexto. Acab era rey de Israel. Su esposa era Jezabel. Jezabel era adoradora de los dioses paganos de la idolatría, entre paréntesis, de Satanás. Y tiene muchos nombres, Baales. Y Elías recibe palabra de Dios, palabra con significado, y ve a Acab, que es rey, y le dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que Elías está diciendo que no es su palabra, sino es la palabra de Dios la que le está diciendo, está entregando un mensaje, y ese mensaje tiene un significado. Y realmente no llovió, por 3 años y medio sucedió. En Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Podemos entender aquí que cuando nosotros hablamos, ya sea con señas, ya sea con el cuerpo, que se llama idioma corporal, o con palabras audibles, tenemos dos resultados. Va a salir del corazón, porque la boca habla de la abundancia del corazón. Va a salir muerte o va a salir vida. Van a salir celos, contiendas, pleitos, herejías, o va a salir amor, misericordia, comprensión, apoyo, servicio. De una misma fuente van a salir estas cosas. En el libro de Santiago decía que eso no es correcto, no debe ser así. O sea que yo tengo que tener control de mis palabras, porque puedo maldecir o puedo bendecir. En Primera Reyes 18:17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Qué interesante, ¿no? Acab le echa la culpa a Elías, porque Elías le había dicho, le dio la palabra, el mensaje que Dios le había dado, esa palabra con significado de que no iba a llover. Y en realidad no llovió. Entonces eso trajo muchos problemas en el área de Israel. Y ahora Acab le echa la culpa a Elías. Y Elías le dice: no, eres tú. Porque fíjate que las acciones, o sea, hay un pasaje bíblico que dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre, y yo le agrego, la mujer siembren, eso van a cosechar. Y acá, como mencionamos, su esposa era Jezabel, que era bruja, rebelde, herejía, y adoraba a los dioses falsos, a los dioses paganos. Y eso provoca a Dios a celo. Si queremos provocar a Dios a celo, adora a la idolatría y vas a ver. Satanás tiene poder también, no lo podemos ignorar. Por eso convence a mucha gente.
Pero Dios tiene poder y mucho más poder, y Satanás solamente va a trabajar hasta los límites que Dios le permite. Y esa es la realidad. Esta Jezabel pues no servía a Jehová, servía a los demonios. En Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el corazón se guardan los tesoros buenos y los tesoros malos, y la boca va a hablar de lo que esté guardado en el corazón. Cuando hay amarguras, odios, discordias, celos, contiendas, nuestro corazón va a sacar eso y la boca lo va a declarar. Cuando en nuestro corazón hemos guardado amor, mansedumbre, templanza, paz, cuando queremos servir, cuando queremos ayudar a otras personas, nuestra boca va a hablar lo que está guardado en el corazón. Y ahí es que, por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no solo sale, sino con oración y ayuno. Esta imagen que tenemos ahí, ese árbol, es mostaza, y creció de una semillita. Por eso el mover montañas es una expresión proverbial que viene de proverbio, que viene de expresar algo que es posible de hacer, que representa superar obstáculos aparentemente imposibles. La enseñanza aquí es que una fe genuina, aunque pequeña, puede lograr lo imposible porque está conectada al poder de Dios. Este género, refiriéndose al tipo de demonio que afligía al joven, no sale sino con oración y ayuno. Esto implica que de ciertos desafíos espirituales requiere una preparación más intensa, una vida de comunión constante con Dios. La oración fortalece la fe y el ayuno disciplina el cuerpo y enfoca el espíritu. Jesús se sorprende porque había un joven endemoniado y los discípulos pues no pudieron liberar esta vida de esa opresión satánica, y Jesús pues lo hace, ¿verdad? Y después, a solas, los discípulos le preguntan a Jesús qué es lo que había pasado. Jesús les explica que para que el poder de Dios, para que la palabra con significado, la palabra de Dios, tenga efecto, tenemos primeramente que tener fe, pero la fe en sí sola no es suficiente. La fe tiene que tener obras, y esa obra se aumenta cuando hay oración y cuando hay ayuno, porque la oración nos lleva a interceder, nos lleva al diálogo, nos lleva a tener una comunión con Dios, y el ayuno nos ayuda para reforzar a nuestro cuerpo que se someta a esta disciplina de dejar de comer
por unas horas, por unos días, depende cuál sea la disciplina que decidamos hacer. Y eso le va a dar más fuerza a nuestra fe, le va a dar más fuerza a esa palabra que tiene significado. Por eso Jesús les dice, así es esto. Conclusión. Número 1, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora damos un repaso de que Jesús descansaba, estaba durmiendo, iban en un trayecto en esa barca y empezó una tormenta muy fuerte, los discípulos tuvieron miedo. Jesús confiaba en el Padre, en el Dios eterno, y los discípulos confiaban en Jesús. Qué interesante, ¿no? Qué verdad. 2. Mateo 8:26. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Hizo gran bonanza. Me llama la atención que Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Jesús, ¿verdad? Dice, reprendió a los vientos y al mar. Habló la palabra con significado, con propósito, con acción. Y sucedió. Lo mismo nos puede pasar a nosotros si hablamos la palabra de Dios con significado. Número 3, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que la palabra de Dios, cuando se habla, no solamente es leer la Biblia, no solamente hablar la Biblia, memorizar un verso. ¿Cuál es bueno leer la Biblia? ¿Cuál es bueno memorizar? Pero cuando nosotros asimilamos, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con significado, viendo, midiendo el impacto y las consecuencias que puede traer el hablar la palabra de Dios con fe, porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, discierne el alma y las coyunturas. Va a lo más profundo que puede haber. Eso es una arma. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la que transforma las vidas, es la que nos da los milagros y los prodigios cuando hablamos la palabra de Dios con significado. 4. 1 Reyes 17. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí Elías confronta al rey Acab. Cuando él dice por mi palabra, él está diciendo que trae el mensaje que el Padre, que Dios le da, y ese mensaje es una palabra con significado. No va a llover, y no llovió durante 3 años y medio. Número 5, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, si yo hablo muerte, yo voy a comer muerte. No puedo engañar a Dios. Lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Si yo hablo vida, yo voy a comer vida, voy a comer bendición. Porque mi palabra puede ser de vida o puede ser de maldición. La verdad, esto es impactante, la diferencia, o los pensamientos. Porque Jesús menciona, fíjate, cuando uno en los pensamientos estás
deseando algo que es ilícito, es pecado, en tus pensamientos, ya estás pecando. Entonces inmediatamente tenemos que cubrirnos y rechazar, reprender ese pensamiento. Porque si dejamos que ese pensamiento fecunde, que prospere, que sea incubado, va a traer pecado, va a traer rebeldía, va a traer maldición. 6. Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Verdad? Un monte puede significarse problemas, situaciones difíciles, enfermedades, conflictos. Pero la enseñanza aquí es que si nuestra fe es como el tamaño de una semilla de mostaza. Ya veíamos una imagen pasada que se hace un árbol gigantesco, que comparado con una persona es algo muy grande. Y eso es pequeña fe, pero esa fe tiene que tener significado, tiene que tener palabra que trae vida, que trae deseo, y calcular y medir los resultados. Es algo que me está dando cuenta, que a veces, ¿verdad?, pedimos cosas y calculamos los resultados de lo que estás pidiendo, porque luego pedimos y resulta que Dios nos lo da, y en lugar de ayudarnos nos complica. Pero la realidad no es que Dios quiera complicarte tu vida o mi vida, sino la verdad es que si pides, pide con sabiduría. Nos dice Santiago, dice: es que ustedes piden, no saben cómo pedir. Debemos pedir con sabiduría. Suscríbete, gracias, Dios te bendiga grandemente. Recuerda que somos más que vencedores y Dios te prospere en todo lo que hagas. Dame un comentario, ayúdame y dime ahí, dame una manita, así como esta manita que aparece ahí, porque eso me va a ayudar mucho. Dios te bendiga, gracias.